Señor, el agua en este lugar. Que suba el pozo. Moneda. Gloria a Dios, todos sean bienvenidos a esta preciosa y hermosa mañana. Nos gozamos de verle a usted en esta hora. Gracias al Señor. Bien, vamos a continuar hablando del tema que nos hemos tomado. ¿Por qué mencionar mucho acerca del tema que hemos tomado? Es que la base fundamental de la vida cristiana es eso. El Señor Jesucristo nos vino a enseñar que la base fundamental de la vida, aún de la vida de Él aquí en esta tierra y también en el cielo, fue estar primero, es estar sometido. Estar sometido a alguien para que haga la voluntad de otro, tiene que venir otro y someterlo. Cuando lo somete, esa persona está vencida. Se da cuenta que el que lo ha sometido a él es más poderoso que él
y que a él no le queda otra más que hacer lo que que es más poderoso que él lo ha sometido y tiene todo el control de la vida de él. Entonces a esta persona lo que le queda es hacer la voluntad del que lo ha sometido a él. ¿Entiende eso? ¿Entiendes? Una vez más, lo vuelvo a decir. El cristianismo, para que funcione en la vida de cada uno de nosotros, la base fundamental es estar sometido a Él. ¿A quién? Al que vino a liberarnos a nosotros debajo de quien estaba. Mire, usted sabe, todo el mundo está sometido bajo Satanás. Y como Satanás los tiene bajo ellos, entonces el mundo hace lo que Satanás quiere que haga. El apóstol Juan, a través de la revelación de Dios en la vida de él, Dios le mostró a Juan, mira Juan, todo este mundo está bajo el dominio de Satanás. Y por eso ellos hacen todo lo de Satanás. Entonces, el Señor viene y nos enseña que la vida de Él funcionó porque Él sometió su voluntad a la voluntad del Padre. Entonces, cuando estaba Él en el tiempo de su carne, en los días de su carne, ¿a usted cree que al Señor Jesucristo le era muy fácil hacer todo lo que Él hacía? No, Él pasaba noches enteras delante de su Padre llorando, clamando, pidiéndole que el cuerpo que Él tenía, que había recibido, era un cuerpo que le ocasionaba problemas a Él. ¿Por qué? Porque su alma y su cuerpo unidos hacen un complot para la vida espiritual, para la vida que obedece a Dios. Entonces, el Señor pasaba horas llorando delante de la presencia de su Padre, diciéndole lo que pasaba en su vida, lo que pasaba en Él, lo que Él sentía. Por eso el escritor de los Hebreos, que es a quien Dios le dio toda la revelación acerca del panorama de la vida de Jesucristo y la vida de los hijos de Dios, relata en 2 versículos
que relata en 2 versículos acerca de Jesús. Veamos. Hebreos. Hebreos capítulo 2, versos 16 al 18. Y dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Al Señor Jesucristo no le fue fácil. Él tenía el mismo cuerpo que nosotros, la misma carne que nosotros, pero no pecaba. No pecaba él. ¿Por qué él no pecó? ¿Es porque era el Hijo de Dios? No. Es porque él sabía que debería de someter su voluntad a la voluntad del Padre, y que él a este mundo no había venido a complacerse a sí mismo, sino que él había venido a complacer a su Padre, a hacer lo que su Padre le había mandado. ¿Acaso él no sentía contrario en su propio cuerpo a su Padre? Claro. Él sentía por momentos aquella presión de su cuerpo que le impulsaba a ir en contra de lo que su Padre le mandaba. Pero ¿qué hacía él? Él vivía durante toda su vida sobre la tierra, en la carne. Él vivía sujetando en oración al Padre su vida, sometiéndola. Por momentos lloraba
Y no le gustaba sentir eso en su cuerpo. No le gustaba a él sentir lo que sentía. Sentir atracción a algo que él no debería de sentir. Lo sentía. Pero él sabía que no debería de someterse a lo que sentía su cuerpo. Porque entonces, ¿quién podía venir a sacarnos a nosotros de esa condición en la que nos encontrábamos? ¿Quién lo podía hacer? Si Jesucristo no lo hacía, hermano, quedábamos en una totalidad derrotados nosotros y nunca podríamos obtener redención. Pero Jesucristo no complació los deseos que él sentía. No. Nosotros somos seres de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Solo así podía morir para vencer al diablo, que tenía poder para matar a hombres y mujeres. Con su muerte Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo de la muerte. Queda claro que Jesús no vino para ayudar a los ángeles, sino a todos los descendientes de Abraham. Para poder ayudarlos, tenía que hacerse igual a ellos. Por eso Jesús es un jefe de sacerdotes en quien se puede confiar, pues está lleno de amor para servir a Dios. Además, por medio de su muerte, Jesús logró que Dios nos perdonara nuestros pecados. Y como Jesús mismo sufrió y el diablo le puso trampas para hacerle pecar, ahora cuando el diablo nos pone trampas, Jesús puede ayudarnos a todos nosotros, porque a Él se las puso. ¿Cuáles son? Las tentaciones. Por eso nosotros en cada día que amanece, en cada oportunidad de vida que vamos a tener, por lo menos hoy, este día, fue una gran bendición que amaneciéramos y que nos moviéramos y que pudiéramos decirle al Señor: gracias. Me pude mover, pude respirar, pude levantar mis manos, pude levantar mi cabeza, pude abrir mis ojos, puedo hablar, puedo levantarme de la cama, caminar. Señor, gracias. Pero ahora comienza la batalla del día. Ya llevamos 4 horas. Tenemos que batallar, porque el enemigo busca nuestra alma y nuestro cuerpo para engañarnos. Y algo va a suceder en el transcurso del día. Algo va a suceder en el transcurso del día en tu propia vida. Y tú y yo tenemos que pararnos firme en contra de esa acechanza del diablo
que puede venir en lo que falta del día. Pero si tú no estás determinado a pararte firme como se paró nuestro Señor Jesucristo, aunque Él ya lo hizo en la cruz por ti, pero eso no ha evitado que vengan en contra tuya todos los deseos que tú sientes y los que yo siento. Tú no puedes dejarte arrastrar por los deseos que sientes dentro de tu cuerpo, dentro de tu alma. Algunas veces nosotros creemos que tenemos derecho a aquello que sentimos. No, yo tengo derecho a enojarme. ¿Quién te ha dicho que tienes derecho a enojarte? El diablo. Y todo lo basamos, soy humano. No, señores. Esa es una trampa del diablo que tú y yo no la descubrimos. No lo vemos. Y ese es el fracaso de cada uno de nosotros. Tú crees que tienes derecho a muchas cosas de las cuales tú tienes que negarte a ellas. Tú tienes que negarte a enojarte. ¿Por qué? Porque eso es algo caído en las vidas de los seres humanos. Es un instinto, es una reacción de la vida, de lo caído que hay en el cuerpo, en el alma de cada uno de nosotros. Y creemos que eso es natural. No, eso no es natural. Eso es una trampa del enemigo que quiere que tú reacciones. Entonces, ¿a quién tienes que acudir tú y yo? A Jesús, 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 Jesús. Siento el deseo de enojarme ahorita, Jesús, ayúdame. Ayúdame. No me quiero enojar, ayúdame. ¿Qué va a hacer Jesús? Él pasó eso. Por eso entiende que tú lo padezcas y que yo lo padezco. Pero tú no le tienes que dar rienda suelto a decir, yo soy así, así me hicieron. Mentira del diablo. Dios no hizo a nadie así. El pecado te hizo así. La caída te hizo así a ti y a mí. Pero Jesús vino a levantarnos de eso. Jesús vino a sacarte de eso. Él vino a morir por ti y por mí para levantarnos, para que ya no siguiéramos caídos, para que ya no siguiéramos sumidos en esa condición de la vida. Él lo padeció. Y él lloró delante de su padre. Padre, ayúdame, ayúdame. Siento esto en mí, Padre. No, pero nosotros
¿Cómo no logramos ver eso? ¿Cómo no logramos entender? A cada rato. A cada rato nos enojamos. Nos enojamos con nuestra esposa, la esposa con el esposo, los hijos se enojan con el papá, con la mamá. Los papás se enojan con los hijos. Es natural, dice. Eso debe de ser así. No. Es algo que padecemos. Y nosotros lo vemos normal. Lo aceptamos. Dios así me hizo. Dios no ha hecho a nadie imperfecto, hermano. A nadie. La imperfección vino cuando se pecó. Ahí vino la imperfección y entró en todos. Jesús lloró por eso, porque Él, siendo un ser perfecto en la eternidad, vino a tomar un cuerpo. Y el tomar el cuerpo exactamente igualito como el de nosotros fue para sacarnos a nosotros de eso. ¿Quién podía hacerlo? Solo alguien que se hiciera igual que nosotros, para que nos pudiera sacar de la situación que teníamos. Él fue tentado en todo. Cuando tú estés siendo tentado, acuérdate, Jesús fue tentado en lo que estoy sintiendo ahorita. Sí. Él fue tentado en lo que tú estás sintiendo. Pero Él no se dejó vencer por lo que tú estás sintiendo. Entonces, como Él no se dejó vencer por lo que tú estás sintiendo, Él venció sobre eso. El Señor viene a ti y te dice: mira, yo vencí sobre eso. Tú puedes vencer. Porque yo ya lo hice, yo ya lo vencí para que tú puedas vencer. Como yo vencí, tú vence. Capítulo 4. Versos 15 y 16. Versos 14 y 15 y 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues
confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro gran jefe de sacerdotes, que ha subido al cielo. Por eso debemos seguir confiando en Él. El diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. Solo que Jesús nunca pecó. Por eso Él puede entender que que nos resulta difícil vencer. Así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Él sufrió, hermanos. Imagínense haber dejado su ser perfecto en el cielo y venir a la tierra a hacerse exactamente del mismo cuerpo de los que habíamos hecho, Él nos había hecho perfectos, pero en el pecado nos deformamos y nos hicimos imperfectos. Y Él viene a tomar un cuerpo semejante al de nosotros, para sentir lo mismo que nosotros sentimos. Él se hizo semejante a nosotros. Y sintió en su cuerpo lo mismo que cada uno de nosotros sentimos. Lo mismo. Hambre, sed, sueño, cansancio, tristeza, llorar, lamentar. Todo. No hay nada de lo que en nosotros hay que no lo hubiera en Él. Pero Él no se dejó dominar. ¿Tú crees que Jesús quería morir? Él no quería morir, hermano. Pero si Él no muere, nosotros hubiéramos muerto eternamente. Si Él no muere por nosotros, nosotros hubiéramos quedado vivos y condenados eternamente y para siempre. Pero Él, cuando estaba orando al Padre por eso, Él lloraba.
lloraba al Padre. Lloraba al Padre, pidiéndole que si le podía librar de lo que él sentía. ¿Qué le respondió el Padre? Mateo 26:42. Veintiséis 42 de Mateo. ¿Qué le decía el Señor a su Padre? Leamos desde el 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué estaba diciendo? Pasa, Señor. Pasa de mí esta copa. Pásala. Pásala, Señor. Padre mío, pásala. Él ya había recibido la orden de su Padre desde que salió del cielo a la tierra. Salió del cielo a la tierra. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios Padre: ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? ¿Cómo deseo que pases de mí esta cosa? Líbrame de este sufrimiento que viene, Señor. Líbrame de este sufrimiento. Líbrame de este sufrimiento. Es que tenía un cuerpo igual al tuyo y al mío. Y su cuerpo estaba tenso. Su cuerpo estaba viendo lo que él se iba a enfrentar, al sufrimiento que él iba a tener. Y por eso le estaba diciendo:
Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Padre, como deseo que me libres de este sufrimiento. Pero él le dijo, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Pero no será lo que yo quiera, sino lo que quieres tú. Él sabía que estaba bajo la voluntad de su padre, solo le estaba diciendo, ¿no crees, Padre, que es posible que pase esto? Que no se lleve a cabo en mí. Ese era el deseo de Jesús. De Jesús, el humano. El Jesús de carne. El Jesús que tenía una alma que se afligía y que esa aflicción cubría todo el cuerpo. Pero luego le decía, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Así que se haga. Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. La oración es algo tan valioso, tan especial que nosotros debemos de llevar a cabo frecuentemente, todo lo posible frecuente que se pueda llevar a cabo durante el día. Hay que hacerlo. Cualquier momento que tú tengas libre, hazlo, hermano, hazlo, hermana. Ora, ora, ora. Oremos, oremos, oremos. Porque la tentación viene. Oremos, oremos, la tentación viene. Pero para que no caigamos en ella. Para que no caigamos. No se puede evitar que venga la tentación. Pero sí puede evitarse que se caiga en ella. Jesús fue tentado, pero no cayó nunca. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. ¿Cuántas veces tu espíritu siente el deseo de ir a orar? Hay un toque de Dios. El Espíritu Santo unido a tu espíritu lo que quiere es pasar en la presencia de Dios, pasar en la presencia de Dios. Pero tu alma y tu cuerpo no quieren. Ay, estoy cansado. Más tarde, de otro rato. Tengo sueño. Ay, todas esas cosas pasan en la vida de nosotros. Todo eso sucede.
viéndote a ti mismo. Ay, pero es que me duelen las rodillas estar de rodillas. Ay, es que si me acuesto un rato en lo duro me duele todo el cuerpo. Bueno, vas a tener un gran montón de cosas que se oponen contra tu alma, y tu cuerpo se oponen al Espíritu. Los haya durmiendo. A ellos. ¿No habéis podido velar conmigo? Los haya durmiendo 1 hora. Jesús se regresó a donde estaban los 3 discípulos y los encontró dormidos. Entonces les dijo a Pedro: ¿no han podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera 1 hora? No se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesús se fue a orar otra vez. Y en su oración decía: Padre, si tengo que pasar por este sufrimiento, estoy dispuesto a obedecerte. ¿Qué hace Jesús? Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Estaban muy cargados de sueño y los dejó ahí. Dejándole se fue de nuevo a orar por tercera vez diciendo las mismas palabras. 3 veces fue a orar el Señor y decía lo mismo. Nuevamente se apartó de ellos y oró por tercera vez repitiendo las mismas palabras con que había orado antes. Luego volvió Jesús a donde estaban los 3 discípulos y les dijo: ¿todavía están dormidos? Ya vienen los malvados para apresarme a mí y el Hijo del Hombre. Hermanos, esas oraciones están ahí y las dieron a conocer para que nosotros aprendamos que en la oración nosotros somos victoriosos, que en la oración Dios nos da la fuerza o el poder o su voluntad para que nosotros podamos vencer. Todo lo que nos pasa en el día nosotros lo vemos como algo común. Y eso no es así, hermano. Lo común debería de ser
que durante las 24 horas del día tú andes sintiendo la presencia de Dios. Pero ¿qué te impide sentir la presencia de Dios? Toda tu alma y tu cuerpo. Todos los deseos que batallan en contra del Espíritu de Dios, en contra del Espíritu, nos hacen que nosotros no podamos sentir a Dios las 24 horas. El Señor tenía tentaciones, pero Él sabía que le iban a venir en el día y que Él tenía que tomar, Él tenía que desarrollar lo que su Padre le había dicho a través de su cuerpo, y que nada de lo que pudiera venir en contra de Él lo podía vencer. ¿Por qué? Porque Él sabía que Él estaba sometido y que lo que Él debería de hacer, tener sometida su voluntad a la voluntad de su Padre, y luego desatar la voluntad del Padre a hacer lo que Él quería que se hiciera. Ahora, ¿cómo vivimos nosotros? Y ahí está todo el problema. ¿Cómo vivimos nosotros? Nosotros nos vivimos complaciendo a nosotros mismos. Así vivimos, complaciéndonos a nosotros mismos. ¿Qué sucede? Nuestra voluntad no está sometida a la voluntad del Padre. Por eso es que no podemos desarrollar la voluntad de Él a través de las vidas de nosotros, porque nuestra voluntad no está rendida. Tú dices, el Señor es mi Salvador, el Señor es mi Señor, pero en ese aspecto no es verdad, porque Él es tu Señor. Entonces tu voluntad tiene que estar sometida bajo Él y solo tienes que hacer lo que Él diga. Y eso no nos gusta a nosotros. A la carne no le gusta, no quiere, al alma tampoco. El alma solo quiere que se complazcan los sentimientos que ella siente. Por eso, cuando amanecemos, los que van a trabajar cuando amanecen el día lunes, tienen que levantarse y decir, ay, otra vez, tener que ir a trabajar. ¿Por qué? Porque sabe que tiene que ir a ponerse bajo la voluntad de su jefe. Ya le va a comenzar a decir un gran montón de cosas a la jefa Maribel. Y la baña toda cuando llega. ¿Y qué pasó? Miran lo que pasó. El fin de semana no hicieron lo que y comenzó. Pero eso es cuando no hacemos. Hermano, es la verdad.
Bueno, ¿y los que trabajamos? ¿O los que trabajan? Tienen que estar dispuestos a aguantar y a oír lo que le están diciendo. ¿Por qué? Si no, no hay. Y si no, para afuera. Amados, ¿nos gustan los humanos estar sujetos? ¿Someternos? No nos gusta por la naturaleza caída que hay en nosotros. Siempre contrariamos a lo que oímos. Un pastor decía que aún no había terminado de predicar cuando ya había un grupo, se salía un grupo de la iglesia y se hacía el grupito a estar platicando entre ellos acerca del mensaje que él estaba dando. ¿Y qué decía? Los que estaban afuera contrariando, no estando de acuerdo a lo que el pastor estaba enseñando. Y él decía, pero como yo tengo cámaras allá afuera, tengo micrófono y oigo y se me graba lo que los miembros pueden decir allá afuera. Además de eso, tengo vigillas, decía, que los están viendo a ellos. Eso es así, ¿por qué? Porque la naturaleza caída que hay en nosotros siempre se pone en contra de Dios. La gente cree que es en contra de nosotros. ¿Yo quién soy para que tú te pongas en contra de mí? Si yo no te vengo a decir algo mío, o es algo mío lo que yo estoy hablando en esta mañana. No, estoy hablando lo que Jesús hizo. Y les estoy diciendo lo que el Señor sentía como humano, que era igual que nosotros, pero se hizo igual que nosotros para ayudarnos, para socorrernos, para ayudarnos a que venzamos eso en las vidas de nosotros. A donde quiera que alguien se vaya, tiene que irse a poner bajo al lugar a donde se va. Tú te vas de un trabajo a otro trabajo, allá te tienes que ir a poner debajo del jefe, a obedecer lo que te dicen, si no, no funciona. ¿Por qué no funciona la vida cristiana? ¿Por qué no te funciona el evangelio a ti? ¿Por qué no nos funciona el evangelio a cada uno de nosotros? Porque no estamos de acuerdo con Dios. No es con las personas que el Señor ha puesto, es con Dios. Por eso no nos funciona el evangelio a nosotros. Y Jesús nos está enseñando. Mire, yo vine a este mundo y me hice como ustedes. Y la presión que sentía en mi cuerpo, yo ahora los entiendo a ustedes. Entiendo lo que sienten, no que lo tengan que ir a hacer. No que tengan que ir a hacer lo que sienten, no. Entiendo la presión que sienten del ambiente en el cual vivimos. Por eso no quiere que vayamos, Él no quiere que vayamos a hacer lo que sentimos. No, Él
nos está mostrando la forma de cómo Él venció. Y Él murió para que tú venzas. Cada uno de los que no vence es porque no está de acuerdo con el Señor. No está de acuerdo con Él. ¿Qué tuvo que hacer Jesús? Sufrir, llorar, lamentar delante de su Padre y decirle: del domingo en adelante les vamos a tener café, hoy para cuando sientan deseo. Va que estaría bueno, hermano Samuel, que hubiera café ahí cuando alguien sintiera sueño, que fuera a tomar un café, ¿verdad? Ahí es que va a haber alguien que va a hacer el café el domingo, ¿ya? ¿Está buena, hermano Samuel? No me vuelve ni a verla, hermana. Vamos a tener café para todos los que quieran tomar café. ¿Está bueno, Manuelito? Aleluya. Hermano, es la vida del Señor Jesucristo la que nosotros debemos de tener. Eso es lo que Él quiere. Que tú estés sometido a la voluntad de Él y a que la hagas. Dos cosas: someternos a la voluntad de Él y hacer su voluntad. Porque nosotros en esta tierra que vivimos, sabe que nos hemos acostumbrado a someternos a este mundo. Y no a Dios, sino al mundo. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, verso 2? ¿Por qué les escribe el apóstol Pablo a ellos así? Porque ellos están bajo la presión de este mundo. Y la presión que hay bajo este mundo es terrible, hermano. Doce. Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo. ¿Qué está diciendo? Ya no sigan viviendo. Ya no sigan viviendo. Y no vivan ya como vive todo el mundo, hermano. Ya no. Ya no vivan como vive todo este mundo. Sí, pero seguimos sintiendo la misma presión que los que viven. ¿Por qué sientes tú que es presión? Porque sientes que ya no puedes hacerlo. Pero los demás
como viven en la condición del mundo, no sienten ninguna presión. Ellos van y el deseo que sienten lo dejan ir. Por eso es que cada una de ustedes que están aquí oyen decir en la calle, ¿verdad? Porque el hijo del diablo, lo que él siente, él lo dice. Va pasando una mujer ahí a la par de él. Qué rica está esa mamacita. ¿Por qué dijo eso él? Porque eso es lo que él vive. Pero yo ya no lo vivo. Veo a la mujer y la veo muy bonita, pero yo ya no puedo decir. Siento la presión en decir eso. ¿La siente, hermano Samuel? No le tenga miedo, es chiquita, hombre. ¿Siente usted? Sí, sí, hermano. ¿Sentís? ¿Ah? ¿Verdad? Pero siente. Manuel, ¿lo sentís? Sí, dice Manuel. ¿Qué sentimos en nosotros? Es una tentación de querer decir algo. Pero el Señor nos dice, ya no vivan. Ya no vivan como el mundo. El mundo no siente ninguna presión. Lo que él siente decir, lo dice. Y lo que él quiere hacer, lo hace. Pero Dios nos está diciendo, ya no vivan así. Yo ya he oído decir a mujeres, miran un gran hombre, ojos azules, ay, qué desperdicio. Dice. De la boca de las mujeres, ¿ustedes creen que solo nosotros los hombres nos dan ganas de decir cosas? También a ella, papacito, mira ese papacito, dicen ellos. Ya ha salido de la boca de algunas mujeres de aquí, tal vez no de la boca, sino en su pensamiento, como ha llegado a las vidas de nosotros. ¿Y qué es eso? Es un momento de tentación y de presión que el mundo nos da, nos hace que sintamos. Pero ya no. Ya no vivan, ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Cambiar de manera de ser y de pensar. Pero primero es cambiar de manera de pensar y de actuar. Porque uno actúa de acuerdo a cómo piensa, tal es su pensamiento, tal es él. Entonces nos dice que ya no. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que
es bueno, agradable y perfecto. Cuando ya pensemos como Dios piensa, nosotros vamos a sentir y a saber que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero debe de haber una renovación. ¿Y eso cómo lo logramos? En el sacrificio que hizo el Señor. Él nos transformó. Él nos ha hecho de nuevo. ¿Para qué nos ha hecho de nuevo? Para que seamos como fuimos al principio. ¿Por qué Dios no puede gobernar este mundo todavía? Hermanos, si nosotros que ya somos cristianos le estamos dando problemas a Dios, ¿le das problema tú a Dios, hermano? Sí, tú le das un gran problema. ¿Por qué le das un gran problema tú a Dios? Porque Él ya hizo la obra y tú no quieres aceptarla. Pero los que están en problemas somos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios ya hizo la obra, ya está todo a favor de nosotros, pero como nosotros seguimos en nuestra propia forma de vivir y no queremos estar bajo la voluntad de Dios y ni hacer la voluntad de Dios, entonces ahí está el problema, porque lo que Él ha hecho no se lleva a cabo en las vidas de nosotros. Entonces, por eso el cristianismo no puede avanzar en una condición perfecta. ¿Por qué? Porque nosotros no le permitimos al Señor. Porque nosotros no hemos cedido en nuestra condición la voluntad a Dios y ni podemos hacer la voluntad de Él. ¿Cómo vamos a hacer la voluntad de Él si nosotros no estamos sometidas nuestra voluntad a Dios? Pero usted puede ver un gran montón de gente que llegan a los lugares, les ponen un uniforme y ya dice toda la gente andar sirviendo y todo, y hacer aquí y hacer allá. Pero están pecando. Bueno, y no tiene el uniforme, pues. Y no dice aquí, dice allá. Sí, usted pregúntele. ¿Tienen sometida la voluntad a Dios? ¿Y hacen la voluntad de Dios? No. Ellos están haciendo lo que les han mandado hacer. Y después dicen a hablar. Hicieron aquello que les mandaron a hacer, pero luego están hablando y están diciendo, solo a mí me pone. Y ni modo, tengo que hacerlo. ¿Tiene sometida la voluntad esa persona que se puso a hablar? No. No. Pero hace lo que le pusieron, sí. Pero no es agradable eso delante de Dios. ¿Se lo tomó Dios como bueno? No. Y ese es el fracaso que hay en las vidas de nosotros como cristianos. Por eso es que un demonio, ¿cómo va a obedecerlo? ¿Cómo va a obedecerle un demonio a alguien que no tiene sometida su voluntad a Dios?
Ese hombre, esa mujer le puede pasar hablando a un demonio, pero el demonio sabe de que no le puede obedecer a él porque él no obedece. Aquel hombre dijo: yo soy hombre bajo autoridad. Yo estoy sometido a una autoridad, pero también tengo hombre bajo mi autoridad. Las autoridades vienen así. Hay uno arriba y ese de arriba manda al que sigue, y este que sigue manda a los que siguen después de él, y los que siguen después de ellos mandan a los que siguen después de ellos. ¿Cómo se llama eso? Autoridad delegada. Y eso es lo que Dios quiere que funcione en las vidas de nosotros. Yo estoy bajo Dios, Dios viene y me da todo su mando a mí, y yo vengo y mando al diablo que salga de las vidas de las personas, y tiene que irse porque yo vivo bajo Él. Pero si no se va, algo malo está en mí. Si es que el diablo no me avergüenza todo delante. Porque el diablo conoce a aquellos que obedecen a Dios, que están bajo la voluntad de Dios, y los que no están bajo la voluntad de Dios. Por eso la mayoría de la gente no se atreve a orar por otro. Porque saben de que tampoco ellos viven bajo la voluntad de Dios. ¿Y cómo se va a ir una enfermedad? ¿Cómo le va a obedecer una enfermedad? Pues no viven bajo la voluntad de Dios. No, hermano, esta es la mera verdad del Evangelio. ¿Por qué? Y esto no es muy agradable escucharlo. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta. Mire toda la presión que hay ahorita. Toda la presión que hay ahorita en nuestro medio ambiente en el cual vivimos. Debemos de orar nosotros por nuestro presidente. ¿Por qué, hermano? ¿Quién sabe que le aguante la gente ahí? Dice él que quiere en 5 años gobernar 15 años. Cada año quiere gobernar 3 años. En un año gobernar 3 años. Verdaderamente solo los que tengan y sometan su voluntad a la voluntad de Él van a aguantar. Pero los que no, rapidito, usted ya vio que comenzaron a renunciar varios porque vieron la presión que hay. Varios. Pues así hacen los cristianos. Ahí no hay amor, ahí no hay aquí, no hay allá. No quieren someter su voluntad a Dios. Ay, pero ¿y quién va a aguantar 2 horas sentado y todo eso? Pero al cine van a estar más de 2 horas sentados allá. Y no dice: ay, qué larga la película, ya no aguanto, ¿verdad? O frente al televisor ahí, ¿verdad? Ay,
Hermano, ¿y cuánto pasa sentado delante del televisor? ¡Ay, qué larga la película!, ¿verdad? Nadie dice nada de eso. Nadie. Amados, el panorama de nuestra vida. ¿Quieres tú tener un cristianismo victorioso? ¿Quieres ser victorioso de verdad en Cristo? Solo vive sometido a Él y ya a su voluntad. Solo vive. Solo vivamos. Vivamos. Por eso, cada mujer y cada hombre que ya los que estamos, ya estamos y tenemos que aguantar. Tanto el hombre como la mujer tiene que aguantar. Ya está en el matrimonio. Aguante, papito. Aguante, mamita. Y si tú no te has metido a eso y eres una persona que no estás dispuesta a sujetarte, a someterte, no lo hagas. No lo hagas. Porque ahí tienes que someter tu voluntad a la voluntad de tu esposo. Y la voluntad del esposo tiene que someterse a la voluntad de la esposa. Y así funcionan las cosas. Pero si solo uno, ay, hermano, eso revienta. Vea, Carmencita, que revienta eso, ¿no? ¿Verdad, Alben? Pobres mujeres, ¿verdad? Ay, no, pero las mujeres no dicen pobre hombre, ¿verdad? ¿Ah? Solo ellas mismas, solo ellas se fijan. Pero el pobre hombre, no. Como que de palo o de hierro. No, hermano. Así es el matrimonio. Si no, ni pienses. Ni pienses, mejor quédate soltera o soltero. Pero, porque tienes que ir a lavar pantalones, calcetines y camisas. Y tienes que ir a hacer todo eso. Por eso una niña dijo, yo no, dijo. Yo cuando me case, si mi marido no me pone una sirvienta, yo no me caso, dijo. Porque ella no quería ir a lavar pantalones, a lavar jeans. Y ahí está la muchacha soltera todavía. Y yo creo que no se va a casar. ¿No? ¿Por qué? Ya tiene edad de que se hubiera podido casar y no se ha casado. Entonces, mejor que no lo haga. ¿Verdad? Porque si no está dispuesta a hacer eso, pues a todas las mujeres les toca, hermano. ¿Va, hermana? ¿Le tocó a usted lavar pantalones y hacer todo eso? Sí. Pero la que no está dispuesta a hacer eso, pero alguien puede, ay no, pero si ahora, oye, fácil, ahora hay lavadora, pero si tú no las pones a lavar, no lavan.
¿verdad? Si no le pones el rinzo, no le pones la lejía, no le pones el suavitel, no le pones todo eso, no lavan las cosas ellas solas, ¿verdad? Pues el matrimonio es exactamente igual. Gracias a Dios por las que todavía no se han casado, pero a tiempo llega. No se casen si ustedes no están dispuestos a eso. Y gracias a Dios las que ya se quedaron solas, o las que nunca han tenido, ¿verdad?, responsabilidades en hacer eso, solo los trapitos de ellos o de ellas. Amados, es de someter, y entonces va a funcionar el evangelio. Va a funcionar el evangelio en tu vida. De otra forma, no funciona, y por eso es que el cristianismo en nuestro país le está tan mal, porque nadie se quiere sujetar, nadie se quiere someter, nadie. Y los que se someten, ¿qué tienen que hacer? Tienen que sufrir. El que se somete sufre. Pero si se somete por el Señor, lo que siente no es sufrimiento, sino es tan agradable. Estoy sirviendo al Señor, porque los apóstoles eso fue lo que sintieron, reventados todo el lomo, pero ellos venían contentos, felices de haber sido tenidos por dignos de aguantar por el nombre del Señor Jesucristo. Eso es tener rendido nuestra voluntad a la voluntad de Dios y hacer su voluntad. Bueno, vamos a dejar hasta aquí, seguimos el martes y el jueves. Brote, Señor, el agua en este lugar. Que suba el pozo. Vamos,